de nuestra administración pública. Entonces, me gustaría plantearles la pregunta básica inicial, y es cómo desde sus propios trabajos, actividades, respondemos a la movilidad sostenible. Ustedes dentro de las charlas, algunos utilizaron como referente los objetivos de desarrollo sostenible. Nos puede servir como guía para decir, mire, desde mi actividad o mi labor yo respondo a esto. O podemos entender la sostenibilidad como esto de poder satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, de manera general como para tener ese marco para pensar la sostenibilidad. ¿Vale? Entonces, la pregunta está planteada. ¿Qué estamos haciendo para movilidad sostenible desde cada una de nuestras representaciones? No sé quién quiere empezar. ¿Las damas primero? Bueno, muchísimas gracias para todos. Como un privilegio estar en este panel tan masculino y ser la única mujer. Muchas gracias por la invitación. Digamos que este es un ejercicio, o lo que yo les puedo contar, es un ejercicio de una apuesta de ciudad. Ahorita el representante del colectivo nos hablaba de un cambio estratégico de visión y de panorama de ciudad, y es parte de la apuesta que Moritz Armitage ha tratado de impulsar. Yo me presento, yo soy Rocío Gutiérrez, yo soy la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana. Muchos seguramente dirán, ¿secretaria de qué? ¿Y eso de dónde salió? ¿Y en qué momento Cali apareció teniendo una Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana? Bueno, efectivamente, parte de la lógica de tener que contarles hoy pues, es el hecho de existir como organismo, y es el hecho de una apuesta estratégica de ciudad por constituir un organismo donde se puedan trabajar programas, políticas y proyectos en materia de paz y de cultura ciudadana. No es un secreto para nadie que Cali tiene problemáticas inmensas en materia social, pero muchas de esas problemáticas están ligadas a modos, mecanismos y pautas de relacionamiento entre los ciudadanos y de los ciudadanos con la ciudad. Y eso, por supuesto, no es ajeno al escenario de la movilidad del peatón, de la movilidad del ciclista, de la movilidad de quien conduce un vehículo, de la movilidad de quien conduce un vehículo de servicio público o cualquier otro tipo de mecanismo de transporte. Todas las problemáticas de convivencia que tiene nuestra ciudad se reflejan ahí. Entonces, la reactividad del ciudadano se refleja en, digamos, una situación que se pueda presentar entre dos actores que se estén movilizando en la calle, una motocicleta y un vehículo que se cierran, y hay una reacción agresiva, y esa reacción agresiva determina o termina o en una riña o en una agresión personal. Ese tipo de situaciones son cotidianas en nuestra ciudad. Ahorita nos manifestaba, no tengo Eduardo, nos manifestaba el respeto por el peatón, por el ciclista, digamos que no necesariamente está constituido y no necesariamente hace parte del ADN de nuestros ciudadanos, igual que no lo está el respeto por el peatón, igual que eventualmente no lo está el respeto entre vehículos que transitan. Es decir, tenemos grandes debilidades, seguramente no solo Cali, muchas ciudades de Colombia, que están orientadas a acciones que se pueden, digamos, describir o sintetizar en el enfoque de cultura ciudadana. Cuando pensamos en cultura ciudadana, pensamos en ciudadanos comprometidos, en ciudadanos responsables, en ciudadanos que respetan el lugar y el escenario del otro, y que efectivamente pues nos dicen o nos reflejan pautas de salud mental de nuestra sociedad, como vos muy bien lo decías. Entonces, nuestro trabajo en la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana es crear mecanismos, herramientas, pautas metodológicas, pautas pedagógicas. Trabajamos muy fuerte de la mano del CDAB, pero también para nosotros ha sido una apuesta a acercarnos a los colectivos, saber lo que están haciendo los colectivos y poder fortalecer las, digamos, iniciativas ciudadanas con el propósito de que ese imaginario del relacionamiento cotidiano del caleño instaure casi que en el ADN la lógica del respeto por el otro. Ahí hay muchos procesos que seguramente les voy a contar, pero no sé si hay una seña de tiempo que me está haciendo, que yo regularmente necesito. Muchas gracias. Ese es nuestro trabajo y esa es la razón por la cual pues, hoy estamos aquí.
Rocío, muchas gracias por tu intervención. Quiero destacar el papel de la reconstrucción del tejido social en el camino hacia la paz. Y allí, pues, el papel protagónico que tenemos desde la movilidad, de cómo vivimos la ciudad. Muchísimas gracias. Y además quedo curiosísimo de escuchar las estrategias, de cómo funciona. Vamos a ver entonces, le damos la palabra a Agustín. ¿El micrófono? ¿Listo? Ahora que la compañera se presenta como la Secretaría de Paz, también me suena. Vengo a representar la Secretaría del Gozo y las Libertades de la Alcaldía de la Bici. Chris Carson es un creador del movimiento de Critical Mass. Vino al Foro Mundial de la Bici en México a decirnos que no podíamos hacer la revolución sin gozarlo, sin sentir placer y sin encontrarnos, y sin construir sociedad, tejido social. Entonces, la Alcaldía de la Bici se inventó secretarías, hay la Secretaría de Defensa del Peatón, la Secretaría de Defensa de los Animales, y no quisimos dejar pasar inventar la Secretaría del Gozo y las Libertades, justo como un asunto de resignificar la vida pública. Hasta ahora hemos vivido la vida pública como un espacio hostil, un espacio de encuentro con el enemigo, ¿no? Cuando en realidad nos encontramos comunidades en los espacios y no nos consideramos compañeros iguales, ¿no? Entonces nos es muy importante justamente generar actividades que motiven la promoción de la cultura de la convivencia. Quizás igual les pasa, pero en México hay una polarización que pues, nos parece absurda, una energía que se gasta innecesaria entre unos y otros, ¿no? Ya sea, hay etiquetas para todo, y nosotros queremos romper esas etiquetas asumiendo que somos miembros de un colectivo y que no siempre somos o peatones totalmente, o ciclistas o automovilistas, sino que podemos rolar de un papel a otro, y como tal tenemos que ser conscientes de nuestro modo de movernos y la convivencia que tenemos en el espacio. Entonces, la Secretaría del Gozo quiere crear espacios de convivencia, lo más posible en espacio público, y justamente la muestra de cine, por ejemplo, hicimos exposiciones de películas con bicis que generan energía para la proyección, y entonces los chicos del barrio se suben a la bici, generan la electricidad y se sienten parte del evento, y transforma mucho su visión de estar en un evento, de ser parte de la comunidad. Entonces esa es la visión de la Secretaría del Medio del Gozo y las Libertades, y bueno, pues somos fieles seguidores de la filosofía y seguimos. Muchísimas gracias, Agustín. Lo que tú nos estás contando, yo lo relaciono, por ejemplo, con el término de equidad, y es el derecho que todos tenemos para participar y hacer uso de las vías. Y además quiero poner otro elemento allí a consideración, y es equidad de género, que también es bien importante pensando para la ciudad. El indicador de uso de la bicicleta y movilidad para las mujeres, las encuestas que se han hecho ya alrededor del tema del acoso callejero, cosa importante como que lo tengamos en cuenta para poder pensar esas otras estrategias y problemáticas que tiene nuestra ciudad. A continuación vamos a escuchar a John Freddy. Muy bien. Bueno, buenas tardes, yo soy John Freddy Bustos. Hace tiempo, durante un tiempo estuve coordinando la Ciudad Verde, ya cedí el paso porque es necesario que otras personas también tengan la oportunidad de hacer ejercicios ciudadanos. Y también, pues digamos que en ese tiempo lo que me he dedicado a hacer, o lo que nos hemos dedicado a hacer, es cómo hacer que la ciudadanía también se vincule en la toma de decisiones que tienen que ver con la sostenibilidad urbana a través de una estrategia que se ha movido mucho, que es sostenibilidad urbana creativa.
¿Y esto qué significa? Esto significa coger los conceptos que a veces son un poco complejos para la comprensión del ciudadano normal y pasarlos a un lenguaje más llano, un lenguaje artístico, un lenguaje simbólico, para que sea más fácil la comprensión del lugar en el que nos encontramos. Muchas veces nos acostumbramos a decir, no, los objetivos de desarrollo sostenible, pero vale, explíquele a una persona que tiene una necesidad básica insatisfecha que tiene que cumplir con cualquiera de esos objetivos. Es muy complejo si uno no lo aterriza a algo que pueda ser comprensivo por esa persona. Y en esa labor nos hemos encontrado pues, con diferentes estrategias, y una de ellas es fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para la toma de decisiones, y en este proceso también nos dimos cuenta que había algo que faltaba y era acceso a la información. Sin información, pues el nivel de la participación se puede dar, pero es una participación que va a dejar algunos vacíos. La idea, a través de algunos espacios como Lunes de Ciudad, es poner a las personas en contacto con los que están produciendo la información de manera directa y que ellos tengan una capacidad propia para interpretar qué es lo que está pasando en la realidad urbana, pero no solo tengan la capacidad para tener los datos, sino también para encontrarse y generar puntos de encuentro entre diferentes actores urbanos. Entonces, hay una cierta desconfianza, hay una gran desconfianza del ciudadano hacia el sector público. ¿Sí? Normalmente cuando uno habla de ciudadanía y el sector público dice, no, el funcionario es corrupto, pero muy pocas personas saben cuál es el proceso de transformación y los tiempos. Entonces lo que tratamos de decirle a la ciudadanía es también, mire, se están haciendo estas iniciativas, estos son los datos con los cuales se requieren, con los cuales se están tomando decisiones, estos son los actores, encontrémonos en este tipo de espacios y empecemos no solo a criticar, sino también a aportar en los procesos de construcción, porque el tema de la ciudad es un tema de todos. Entonces así es como hemos empezado a generar pues, diferentes estrategias de promoción de la movilidad sostenible, y con la Universidad del Valle, que ha sido el anclaje más fuerte, la mesa de transporte no motorizado, se ha buscado generar también procesos de producción de datos relacionados con los ciclistas y los peatones, que es un aporte importante que tiene la ciudad, y con todos los colectivos, cada uno tiene un propio potencial. Ahora, hablando acá afuera, decíamos, no, es que el rol de Biciarte, que son los que sacan, Biciarte son los que nos sacaron a conocer la realidad en bicicletas, Cicloamigos nos dio otra realidad. Entonces empezar a conectar a los actores dentro de la ciudad para comprender también cuál es nuestro rol y cuál es el rol del otro en la ciudad, no solo en temas de movilidad, sino pues, en toda la gestión de la ciudad. Entonces yo creo que hasta ahí, pues, resumiendo para darle tiempo a todos. Y por aquí estoy viendo que hay personas que todavía no tienen la manillita del foro, entonces esto es una invitación simbólica también para que participen y se sumen. Rocío, claro, ya ¿me ayudas con el micrófono? Y los vamos atando, porque este foro realmente, como decía ahora Alejandra, es un foro para toda la ciudad. Es un foro para toda la ciudad donde todos tenemos algo que comprometernos, y sabemos que la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana pues, ha estado muy comprometida con este tema. Entonces, pues aquí la terminamos de comprometer. Eso, bien amarrar. Sí, los tenemos que amarrar bien porque si no... Sí, sí, los van. A ese lo van a los dos. Ese sí le toca a Henry. Gracias. Bueno, nos tocó. A ver, definitivamente en este aspecto, pues Metrocali tiene una situación bastante definida en términos de, si estamos hablando de temas de sostenibilidad, pues estamos hablando, un ejemplo claro es, bueno, ¿cómo nos movemos? Bueno, el transporte público es una manera eficiente de movernos. ¿Y quién es responsable del transporte público en la ciudad? Pues Metrocali. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde Metrocali? Y ahorita yo creo que Felipe en su exposición mencionaba aspectos relacionados con sortear la crisis primero que todo, pero hacia dónde se le está apuntando. Está claro que necesitamos unos vehículos que contaminen lo menor posible, ojalá nada. Y cuando estamos hablando de próximo año 22 buses eléctricos, creo que estamos apuntando, vamos, como dice el eslogan del plan de gobierno, en la vía correcta. Entonces, tema de bus eléctrico, tema de reducir emisiones, tema de generar otras alternativas de movilidad. Yo creería que son apuestas importantes en las cuales ya hay unos proyectos establecidos y estamos en la línea de ejecutarlos.
Pero más allá, y como decíamos ahorita sobre construir cicloinfraestructura, por ejemplo, para nosotros ya no es un reto construir cicloinfraestructura. O sea, en teoría ya como que aprendimos un poquito, tenemos un avance en eso, entonces es continuar haciéndolo. O sea, eso ya no es un reto de ingeniería, un desafío más, no, o sea, ya se está haciendo y hay que continuar haciéndolo. Pero ya se ha ido reduciendo esa resistencia. Yo pensaría que poco a poco hemos ido ganando esa posicionarnos en el imaginario colectivo. Poco a poco todavía lo hay, indudablemente, y cada vez que vamos a sacar, incluso ahorita Carlos me mencionaba por allí la calle Quinta, yo dije, uy, pues pucha, esperemos a ver que arranquemos con eso y te aseguro que va a haber oposición, pero eso es parte de esos procesos. Pero yo me uno a lo que decía Rocío Agustín ahorita, sobre yo pensaría que la gran apuesta hasta ahora es en cómo unimos esfuerzos para garantizar esas intervenciones en el posicionamiento de este tipo de cosas, en el posicionamiento de la bicicleta, en la cultura ciudadana. Yo creo que ahí tenemos el gran desafío. Que haya bicicletas, que haya mejor cicloinfraestructura, pues sí, eso hay que hacerlo, es como tener la casa, y ya construiste la casa, pero ¿qué hogar hay al interior? O sea, ¿cómo establecemos esos nexos, esa convivencia, ese respeto por el otro? Y cuando yo citaba esas situaciones de conflicto que se dan en la vida, pues ahí tenemos que apuntarle, porque ahí es donde preservamos realmente la vida y la convivencia. O sea, cuando un ciclista o un peatón se ve respetado por una persona que por gozar de un vehículo, de un chasis, obviamente que lo va a agredir, si lo respeta, yo creería que ahí se están generando las condiciones de convivencia que el peatón lo mira y uno agradece cuando el carro le da la vía. Y cuando uno va en la bicicleta igual. Entonces pensaría que ese tipo de cultura es la que tenemos que propiciar en una ciudad como Cali. Muchísimas gracias. ¿Me permiten hacer una breve síntesis de lo que hemos compartido para seguir dándoles la palabra? Gracias. Resulta que de lo que ustedes están conversando hay algo que me gustaría darle mucho énfasis, es el tema de cultura y educación. Ya ustedes lo han identificado. Infraestructura va por un lado, vamos caminando, se está desarrollando, pero esto no va a andar si no lo complementamos con un muy buen plan y acciones en cultura y educación. Entonces John Frey nos estaba contando, utilizó palabras que me gustaron muchísimo. Ejemplo, participación. ¿Por qué? Porque eso le da a las personas, a los ciudadanos, la posibilidad de decir, yo también hago parte, yo también puedo gobernar, yo también puedo sugerir, y ese plan, pues, definitivamente nos ayuda a entender que somos constructores de ciudad, ¿vale? No solamente la responsabilidad de algunos. Otra palabra que tú utilizaste, creatividad. Porque yo creo que nos estamos enfrentando a retos que en la humanidad no se habían visto. Y eso lo sabemos por los niveles de contaminación, por la cantidad de personas que somos. Esos escenarios no lo hemos visto en la historia de la humanidad. Nos estamos enfrentando a problemas que requieren creatividad. Y de allí, entonces, qué bueno, y resaltando que estas estrategias requieren de creatividad. Y además, estamos conversando acerca de la necesidad de interactuar, la necesidad de encontrarnos, de trabajar juntos. Resulta que en la encuesta de salud mental del 2015, ustedes pueden apreciar que los colombianos no somos dados a participar en colectivos. A nosotros se nos dañó la confianza, pues producto también de nuestra historia. Entonces, ustedes lo están nombrando allí como un elemento clave, la idea y la necesidad de trabajar juntos, de reafirmar nuestra confianza y de poder solucionar nuestras diferencias de manera pacífica. Eso se hace pues, desde la casa, la calle, las instituciones, y creo que por allí encontramos un camino bien importante para pensar en movilidad sostenible para nuestra ciudad. Ahora sí, ¿les parece que vayamos con sus aportes en este momento? Creo que además dejé una plataforma lista para poder comentar. Sí, hace aproximadamente un año, cuando llego yo al centro de diagnóstico y me encuentro con ese proyecto tan bonito de generar cicloinfraestructura en el centro diagnóstico, pero con un componente que seguramente es lo que hace que el proyecto pueda llegar a ser exitoso, y es que no solamente era hacer infraestructura, era también sensibilizar en el uso de la bicicleta como un medio de transporte, ¿sí? Entonces, pues esa fue la parte como más importante para nosotros poder arrancar. Cuando uno recibe un proyecto de esa magnitud, uno dice, bueno, ¿qué hago para que esto sea eficiente, para que esto se pueda ejecutar? ¿Sí? Sobre todo que ya habían otros intentos y otras
iniciativas, pero pues no se habían materializado. Entonces, lo primero que uno hace con su equipo de trabajo es pensar, bueno, tenemos que articularnos. Y entonces ahí empezamos a tocar la puerta y empezamos a buscar entonces a las diferentes secretarías, empezamos a tocar las puertas en Metro Cali, obviamente en todas partes nos han acogido y nos han empezado a apoyar. Empezamos a trabajar con los colectivos, ¿sí? Cuando por allá a finales del año pasado, o tal vez principios de Juan Carlos Echeverry me muestra el manual del ciclista mexicano y nos ponemos de acuerdo y decimos bueno, esto ha funcionado en otras partes. Esto ha funcionado en otras partes, entonces, pues si ha funcionado en otras partes, pues, hombre, miremos a ver cómo nos funciona aquí y arrancamos. Con ustedes, los colectivos, construimos ese manual hace ya un par de meses y lo pudimos materializar y lo pudimos sacar y hoy lo tenemos acá. Entonces, yo pienso que si viene el proyecto, como lo decía Juan Carlos ahora, ya no es solamente infraestructura o cicloinfraestructura, ahora ya tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es obviamente sensibilizarnos. Nosotros los que estamos aquí seguramente ya creemos en esto, ¿sí? Nos falta el resto de la ciudad, el resto de los ciudadanos, ¿sí? Por ahí me están haciendo señas. Entonces es eso, es poder contagiar a los demás ciudadanos. Yo todavía sigo escuchando cosas, inclusive en la misma familia, en la misma casa, donde uno todo el día habla de esto y todavía dicen, vení, pero ¿cómo así que le van a quitar espacio al carro? ¿Sí? Yo, por Dios, llevo cuánto tiempo explicándoles esto. O sea, no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil que el resto del mundo entienda nuestro mensaje. Lo que pasa es que pues, no podemos desvanecer, tenemos que seguir empujando esto y convenciendo al resto de la ciudad para que se una a esta iniciativa. Bueno, yo represento al culpable, a la secretaría que es culpable de todo acá en Cali. Represento a la Secretaría de Movilidad, represento a la Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, o sea, de los cuales pertenecen unos grupos muy interesantes que tienen que ver con esto de la bicicleta, con esto de darle toda la posibilidad de gestión, las herramientas para que la ciudad vaya mejor, pero no es fácil, porque tenemos, si hablamos de semaforización, que es algo que también me compete, es algo que está muy viejo, que estamos en proceso de actualización y que desafortunadamente si llueve se dañan los semáforos, se roban los cables todo el tiempo y tenemos un grupo espectacular corto pero muy bueno, que realmente trata de hacerlo mejor. Tenemos el grupo de bicicleta que afortunadamente es el que apoya a estos señores que están en construcción con los diseños, permanentemente están al tanto. También lo de demarcación vertical y horizontal. Digamos que eso es lo que nos compete a nosotros y lo queremos hacer de la mejor manera. Y obviamente todo lo técnico. No tengo un problema porque pues, yo no solamente soy representante pues, en este momento como subsecretario de la Secretaría, sino también tengo varias camisetas. También soy medio colectivista, de bicicleta, soy docente, en fin. Entonces, a mí sí quisiera hacer un énfasis en definir algunas cosas. Nosotros siempre hablamos de movilidad sostenible, pero de definir la movilidad es enfocada a la persona. La movilidad la componen tres cosas: la tecnología, el territorio y la persona como tal. La tecnología son aquellos medios de transporte que nos permiten, entre ellos la bicicleta, los patines, los buses, el carro. El territorio es donde se desplazan las personas y en los cuales hacemos la infraestructura que nos permite desplazarnos. Y la persona es aquella que se desplaza en esos medios. Quiere decir que y se desplaza dentro del territorio. Es decir, que la definición es de movilidad sostenible cotidiana, que es la que nos importa a nosotros, el día a día, la que sufrimos. Es el desplazamiento colectivo de las personas a través de medios o modos de transporte dentro de un territorio. ¿Por qué? Por un motivo. Esa es la que nos da el origen y el destino. Pero como estamos hablando de sostenibilidad, la tenemos que ser sostenible y segura. Cuando entendemos esto, entonces ya empezamos a dividir sus partes y empezamos a tratar las cosas como se deben hacer. Es complicado porque yo hablo que somos los culpables de todo porque pues estamos trabajando sobre ciudades construidas y modificarla, que es lo que estamos haciendo ahora con participación, por eso está aquí la secretaria, es muy importante. Con la participación de los colectivos aún más importante y con una administración que está enfocada en eso, que es cambiar toda una mentalidad, más complicado aún, pero eso lo estamos haciendo.
Muchísimas gracias. En este momento hemos hecho un recorrido y un paneo con figuras que han estado protagonizando el desarrollo y el cambio de las ciudades. Yo quiero hacer un ejercicio futurista y preguntarles a ustedes, ¿cómo se imaginan Cali? Iniciemos por 2030. Que es para alinearnos como con Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo nos imaginamos nuestras ciudades? ¿Vale? Incluye, por supuesto, para usted y tu ciudad. ¿Les parece una rondita para esa pregunta? Va. Bueno, me propuesta. Listo, ¿cómo nos imaginamos la ciudad a 2030? Pues aquí estoy hablando en nombre de los colectivos que promueven el uso de la bicicleta. Entonces nos imaginamos una ciudad donde la partición modal, la bicicleta juegue un rol más importante, y como lo decía Henry ahora, no solo se trata de un tema de cuántas personas se mueven, sino en qué condiciones se mueven. Y es también lo que tenemos que mover, y uno de los objetivos del Foro Nacional de la Bicicleta es no centrarnos solo en temas de infraestructura, sino también empezar a cualificar la forma como nosotros nos movemos, intersecciones seguras, ya herramientas de gestión de salud pública, como lo decía ahora Eduardo, para el tema de calidad del aire, una calidad del aire mucho más eficiente, menor exposición a estos factores contaminantes, y pues una ciudadanía más activa y más sana en términos de salud en general. Entonces digamos que esta visión es bien compleja, porque siempre se van a encontrar unas contradicciones, y ahí estamos. O sea, ojalá tuviéramos esta sinergia de aquí a 2030 y empezáramos a trabajar, independiente de que sigan o no en la función pública, sigamos trabajando en estos temas, porque digamos que aquí hay una apuesta bastante grande, y una apuesta, yo creo que supera lo de la visión 2030, y hay que seguir articulándonos ya como ciudadanos. Ustedes, cuando acaben su función de funcionarios, pues van a seguir siendo ciudadanos, van a seguir habitando el territorio, y si ya están convencidos de eso, pues la tarea es que sigamos aportando, así como otros que estamos desde afuera construyendo una ciudad más sostenible. Sí, lo explico también un poquito la pregunta 2030 como por poner un límite, porque 2030 en términos de desarrollo de ciudad es mañana. Sí, eso es una cosa que estamos pensando, que 2030 es pronto. Y que sostenibilidad, como ya habíamos contado, implica justamente imaginarnos cómo vamos a solucionar el tema de movilidad en el futuro, ¿vale? Y por ahí también pues la razón de mi pregunta, ¿vale? Entonces, continuemos, por favor. Yo cómo me la imagino. Sí. Caminando más, pedaleando más, parqueando menos. Eso para mí es así. Es la única manera que cuando uno viaja... Cuando uno viaja y quiere conocer una ciudad, la mejor forma de conocer esa ciudad es caminando, ¿sí? Pedaleando. Entonces, obviamente, cuando uno su ciudad la empieza a recorrer desde esa visión, la conoce mucho más, la disfruta mucho más. Muchas gracias. Yo me imagino una ciudad policéntrica en la que no tengamos que desplazarnos tanto, con un transporte integrado, que puedas tomar un transporte al otro y que no te cueste más, y efectivamente sin contaminación y con una convivencia pública más sana. Así me la pienso. Lindo ese paisaje. ¿Estamos hablando de Cali? Claro. No más que Agustín no digo por licencia, pero... Digo por lo siguiente. Yo me la imagino como era antes. Era la envidia del país. Yo no soy de acá. Y lo que yo a veces comento es que a mí, cuando hablaban de ciudades, Cali era para mí la más odiada en el sentido positivo, porque era el ejemplo. Es que en Cali se hacen filas, en Cali se portan bien, es que en Cali las mujeres se hacen de tal manera, que los hombres se comportan bien, eran los caleños, y las mujeres adoran a los hombres caleños y los hombres a las mujeres caleños. Desafortunadamente ha cambiado muchísimo, y el comportamiento que se tiene actualmente me ha causado una gran impresión. Yo he sido consultor acá en Cali varias veces, y hace un año estoy acá en Cali otra vez, pero ya trabajando y viviendo, y realmente es complicado. Me gustaría volver a ver esa Cali en el futuro,
la que se respetaba, la que moralmente teníamos moral y éticamente un comportamiento adecuado, que se respetaba al semejante. Esa es la que me gustaría ver, y obviamente en bicicleta, en medios no alternativos, porque para nosotros los ciclistas es el principal. Esa Cali es la que quisiera volver a ver, porque realmente la cultura caleña es muy chévere, pero ya se ha lo tanto que ahora ya casi no me importa al prójimo. Yo creo que entonces esa es la Cali que quisiera ver en el futuro. Eso que tú estás diciendo también puede reconocerse como un recurso, es decir, esto lo hemos vivido, la paz, la tranquilidad de una ciudad chévere la hemos vivido, entonces qué bonito es utilizar eso, que recuperar eso que ya es parte de la tradición. Muchísimas gracias. Bueno, casi no dejaron nada, la verdad. Uno se acoge a ese sueño, indudablemente. Bueno, desde Metrocali, como lo hemos soñado un poco el tema, y cuando tú dices 2030 ya, es cierto, cuando nosotros hablamos de generar un sistema, por ejemplo, de transporte masivo, con mayor cobertura, con unas mejores condiciones, etc. Y cuando habla de, bueno, necesitamos la troncal oriental, por ejemplo, la troncal Ciudad de Cali, son evidentemente proyectos que no se hacen en un año ni en dos, sino que tranquilamente dicen nomás 6 años. O sea que ya nos estamos colocando por allá en 2026 o 2025. Entonces, ¿cómo nos soñamos el tema? Nos soñamos primero con un sistema de transporte masivo completamente incluyente, con una cobertura muy, muy importante de toda la ciudad, absolutamente integrado con los diferentes modos, que sea mínimo, o sea, que contaminen lo más mínimo, ojalá su contaminación sea la menor posible, y que eso contribuya a tener la mayor participación modal, o sea, que las personas usemos el sistema de transporte público de la ciudad. Y cuando hablo del sistema de transporte público, quiero hacer énfasis en esa intermodalidad, no son solo buses, como lo decía ahora, o sea, que utilicemos la bicicleta pública, que utilicemos el campero que está integrado, el vehículo que hace parte del sistema de transporte masivo, el cable, etcétera, o los otros cables que pueden llegar. Entonces, se sueña uno eso, se sueña una ciudad más verde, se sueña una ciudad más incluyente, se sueña una ciudad con todas las características que dijo Henry ahorita, que definitivamente lo vuelven uno al pasado. Dice, yo recuerdo cuando la gente hacía fila en el CAN, de una forma armoniosa, cuando se le daba el puesto a la señora o a la persona que estaba en una situación de dificultad, cuando se le llevaba el paquete a alguien, ¿no? Usted está con una maleta que le lleva el paquete. O sea, todo ese tipo de comportamientos cívicos son los que han caracterizado nuestra calle. Y cuando lo menciona Henry, definitivamente se vuelve uno nostálgico en eso, porque muchas de las cosas se han perdido. Pero qué bueno recuperarlas, y qué bueno tener una ciudad más verde, y qué bueno contaminar menos, y qué bueno caminar más. Y creo que eso lo resumió ahorita Carlos con su definición de caminar más, pedalear más y parquear menos. Antes de continuar, antes de la palabra, respecto a lo que estás comentando, me gustaría señalar algo que también necesitamos poner atención, y es el tema de la atención a los adultos mayores. Si ustedes revisan las cifras de accidentalidad, accidentes fatales, son adultos mayores los que han sufrido la mayoría de estas situaciones. Entonces, yo voy a aportar que yo me imagino una Cali que le dé vida a niños, a mujeres, a hombres y a adultos mayores. Ya. Bueno, me tocó cerrar porque en la otra ronda arranqué. Creo que me imagino una Cali igualita a todo lo que ya todos ustedes han dicho, pero yo haría énfasis en 2 cosas. Pero antes de contarles cómo me la imagino, quiero decirles que con todo lo difícil que es, por ejemplo, en la estación Andrés Sanín, donde hemos tenido, que es una de las estaciones más grandes del sistema de transporte masivo de Cali, donde hemos tenido una intervención muy fuerte en pedagogía de cultura ciudadana, la gente ya está haciendo la fila. Duro, porque hay resistencia, porque se nos olvidó, pero estamos recordando y se puede. Y desde esa lógica, no solo en la Andrés Sanín, sino en otras, yo me imagino una ciudad educada, me imagino una ciudad tolerante, me imagino una ciudad resiliente, que tenga la capacidad de respetar la diferencia y de respetar al otro en todos los escenarios de convivencia ciudadana, específicamente en este caso en el escenario de movilidad. Cuando uno llega a otro país y va caminando por la calle y los carros paran, uno se siente mal, o a mí me ha pasado, que voy caminando y el carro para y yo digo, ay, qué pena, ese señor paró por mi culpa y
creo que nosotros estamos trabajando para llegar allá. No es un tema fácil porque se trata de un imaginario del afán, de la ansiedad, de la competitividad, que es muy latinoamericano y que indiscutiblemente nos aleja a veces pues como de la posibilidad de identificar quién tiene prioridad y cómo esa prioridad debe ser respetada por encima de cualquier afán, por encima de cualquier ansiedad. Pero creo que en este momento vamos en camino. Esta administración le va a dejar, no solamente a través del CDAB, de movilidad, de Metro Cali, de la articulación con los colectivos ciudadanos y el trabajo, digamos, en equipo que estamos haciendo, le va a dejar en la ciudad, así no se vea, porque a veces, digamos, la crítica es dura. Nos decían ahorita, yo soy el representante de la Secretaría más odiada y eso no es gratuito. Exacto, culpable de todo. Los procesos sociales no se transforman de la noche a la mañana, los procesos sociales se toman tiempo y nos hemos concentrado en esta administración en instaurar procesos que tengan sostenibilidad en el tiempo, que no son ladrillos y que no se ven de manera inmediata, pero que tienen una repercusión social fundamental. Entonces, la Cali que yo me imagino es una Cali donde todo esto, digamos, explote un poco, en el mejor sentido de la palabra, y se refleje en una ciudadanía conviviendo en armonía, con respeto y con tolerancia. Utilizaste una palabra que a mí me gusta, que es también muy utilizada, y es la resiliencia. A mí esa palabra me gusta porque además nos invita a pensar en cómo salir adelante de las dificultades o a pesar de las dificultades, y eso implica tesón, eso implica un esfuerzo colectivo y compromiso para esto que estamos diciendo y que estamos viendo que podemos hacer como ciudad. Muchísimas gracias. En este momento les invitaría al auditorio a hacer las preguntas. Tenemos aquí participantes listos a escucharlos y bueno, vamos a ver. Por allí tenemos una pregunta. Algunos puntos que destacar, pero referente a las bicicletas, ninguno le he escuchado mencionar que muchos de los accidentes que ocurren con los ciclistas